Hola hermanos y hermanas, espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos a nuestra reunión. Espero que se encuentren dispuestos para que Dios les pueda tocar en sus corazones. Les invito a que puedan quitar toda distracción para que el Espíritu Santo los pueda tocar y puedan concentrarse. Vamos a adorar y alabar. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a
Señor, en este día nos deleitamos en tu amor. Es un deleite poder adorarte, Jesús. Es un deleite poder presentarnos delante de ti. Te amamos. Te amamos. Te amamos. Te amamos. Te amamos. Te amamos. Cautivado por la fuerza de tu amor, derretido por la fuerza de tu calor, fui vencido por la fuerza de tu sombra sobre mí. Seducido fui por la fuerza de tus ojos, por la fuerza de tu mirada, Jesús. Tu amor me cautivó y ya no puedo huir de ti, Jesús. Cautivado
fuerza de tus ojos, por la fuerza de tu mirada, Jesús. Me es dulce, Jesús, tu bandera sobre mí es amor. En tu sombra me sentaré, dulce es el fruto de tu amor, mi amado Jesús. Cautivado por la fuerza de tu amor, derretido por la fuerza de tu calor, fui vencido por la fuerza de tu sombra sobre mí. Seducido fui por la fuerza de tus ojos, por la fuerza de tu mirada. Cautivado por la fuerza de tu amor, derretido por la fuerza de tu calor, fui vencido por la fuerza de tu sombra sobre mí. Seducido fui por la fuerza de tus ojos, por la fuerza de tu mirada. Otra vez cautivado. Cautivado por la fuerza de tu amor, derretido por la fuerza de tu calor, fui vencido por la fuerza de tu sombra sobre mí. Seducido fui por la fuerza de tus ojos, por la fuerza de tu mirada, por la fuerza de tus ojos, por la fuerza de tu mirada, Jesús. Jesús, Fui cautivado por te amamos, Jesús. Te amamos. Te amamos, Jesús. Te amamos. Te amamos, Jesús. Te amamos. Te adoramos, Jesús. Te adoramos. No hay otro como tú. Hay otro como tú. No hay otro como tú. Tú
Tú eres el amado. Tú eres mi amado y mi Padre. Tú eres mi amado. Eres mi amado. Vamos a levantar nuestras voces a Jesús. La canción de la novia hacia el esposo, hacia el novio. Tú eres nuestro todo. Tú sacias todo anhelo, Jesús. Tú sacias todo deseo, Jesús. Tú eres todo. Tú eres todo. Te amamos. 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 Cautivado por la fuerza de tu amor, derretido por la fuerza de tu calor, fui vencido por la fuerza de tu sombra sobre mí. Seducido fui por la fuerza de tus ojos, por la fuerza de tu mirada, Por la fuerza de tus ojos, por la fuerza de tu mirada, Jesús. Qué lindo tiempo de alabanza y adoración acabamos de tener. Realmente a mí me alegra mucho y me sorprende cómo Dios nos habla por medio de las letras de estas canciones y nos hace sentir que su presencia está aquí con nosotros. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestro tiempo de ofrendas. Okay. En Deuteronomio 26:10 nos dice: y ahora he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. Bueno, lo que nosotros podemos sacar de este versículo es que nosotros entregamos el fruto de la tierra que Dios nos dio. El dar una ofrenda es una forma de agradecimiento y de reconocer que todo lo que tenemos es algo que Dios nos da por su gracia y su gran misericordia. Así que vamos a pasar a nuestra declaración. Al dar mi ofrenda hoy, me regocijo al traer al Señor las primicias de mis ingresos y mis aumentos. Adoro al Señor con un corazón agradecido, pues Él ha provisto fielmente para mí y mi casa. Doy con un corazón dispuesto y gozoso. Bueno, ya que acabamos de dar nuestras ofrendas, vamos a pasar a nuestra predicación. Espero que Dios les hable de una forma extraordinaria y que puedan disfrutar y poner muchísima atención.
¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra reunión. Me da muchísimo gusto saludarles en este día. Hoy vamos a hablar acerca del hambre. Hambre física y hambre espiritual. Y cómo este concepto de hambre se relaciona con la vida cristiana. Específicamente vamos a estudiar el concepto de hambre en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Y vamos a llegar a la conclusión de que el hambre puede ser buena o puede ser mala, dependiendo de que si uno es capaz de saciar su hambre o no. Encontré algunas cosas muy interesantes acerca de todo esto. Ahora, sabemos todos que necesitamos tener hambre de Dios. El hambre es uno de los instintos en lo natural del ser humano que lleva a las personas, le motiva a que busque el alimento. Y sin alimento, por supuesto, morimos. Sin hambre, nosotros no buscamos el alimento. Entonces, el hambre sirve un gran propósito, un propósito muy importante en la vida de los seres humanos. Nosotros necesitamos tener la motivación para buscar lo que nos va a sostener físicamente en esta vida natural, ¿no? Y de forma similar existe el hambre espiritual. El reino de Dios tiene este concepto de hambre espiritual, específicamente hambre por la palabra y por la presencia de Dios. Y así como el hambre física nos motiva a buscar el alimento, también el hambre espiritual nos motiva a buscar el alimento espiritual, el cual sostiene nuestras almas, nuestros corazones, nuestro espíritu en Dios. Entonces es importante tener hambre porque el hambre nos motiva a mantener nuestra dependencia de Dios. ¿Qué pasa en lo natural cuando una persona ya no tiene hambre? Cuando no le da hambre. Yo he visto esto en el caso de algunas personas, específicamente grandes de edad, personas que a lo mejor ya están enfermas, ya están en sus últimos días. Cuando ya les deja de dar hambre, es una señal de que pronto pueden morir, porque sin el alimento el cuerpo ya no puede funcionar de manera correcta. De hecho, pues esto también se puede aplicar en el área espiritual. Si no tenemos hambre espiritual, podemos estar en peligro o puede ser una señal de que estamos llegando a morir espiritualmente o estamos enfermos espiritualmente y hay cierto peligro de muerte espiritual cuando no hay hambre espiritual. Otra cosa interesante del hambre, en lo natural, cuando nosotros tenemos hambre, ¿qué hacemos? Bueno, hoy en día a lo mejor diríamos, vamos a los tacos, ¿no? Vamos a buscarnos algo de comer o a los guajolotes. Pero pues en realidad lo más natural en la antigüedad era cuando uno tenía hambre, se preparaba de comer. Y cuando se preparaba para comer, pues tenía ya alimento para sí mismo, pero también la persona tenía alimento para dar a otros. Y aquí también yo veo una gran lección espiritual para nosotros. Cuando nosotros tenemos hambre espiritual, eso nos lleva a buscar a Dios, a buscar su palabra, a recibir el alimento espiritual que nos hace falta a nosotros, pero ese alimento también sirve para alimentar a otros. Cuando nosotros hayamos recibido revelación fresca de parte de Dios, eso deja para nosotros un grato olor, un grato sabor de boca, y ese olor, así como el olor de la comida, atrae a otros, ¿no? Cuando vas a la casa de alguien y dices, ay, huele bien rico, ¿qué estarán cocinando aquí? Como que abre tu apetito, ¿no?
y te dan ganas de comer lo que ellos están comiendo. De la misma manera, cuando nosotros hemos recibido revelación fresca de parte de Dios, o quizá podría yo decir más bien iluminación fresca de parte de Dios, de su palabra, eso es alimento para nosotros, pero también nosotros podemos soltar el olor de su fragancia o el olor de esos alimentos que se están cocinando, alimentos espirituales, y ese olor atrae a otros hacia la mesa de su banquete. Así que tenemos para nosotros y tenemos para repartir a otros también. En lo espiritual, pues una persona o una casa que tiene hambre, cocina y luego también, eso significa recibes de la palabra de Dios, ¿no? Y luego ya tiene también para repartir a otros. Pues vamos a examinar un poco el concepto de hambre en las Escrituras. ¿Qué significa el hambre en las Escrituras? A través de todo el Antiguo Testamento nosotros podemos ver pues diferentes referencias al hambre en los tiempos bíblicos, específicamente en los tiempos muy antiguos. Es interesante notar que los patriarcas pasaron por tiempos de hambre en la tierra. No era quizá tanto que ellos mismos no tenían ya nada que comer, pero se escaseaban los alimentos, tanto en la vida de Abraham, como en la vida de Isaac, como en la vida de Jacob y su familia, quien después llegó a tener el nombre de Israel, ¿no? Nos acordaremos de los hijos de Israel que llegaron a ser las 12 tribus. Y en específico podemos recordar a José, que tuvo el sueño primero que se iban a postrar, su familia se iba a postrar delante de él. Ustedes se acordarán cómo fue vendido como esclavo a Egipto, pero Dios utilizó todo eso para bien, lo levantó en el gobierno de Egipto a un puesto muy alto para conservar la vida de muchísimas personas a través de ahorrar los granos, guardar los granos en los tiempos buenos para que en los 7 años de hambre tuvieran suficientes alimentos para repartir a su pueblo y aún para vender a otros pueblos, otras naciones alrededor. Y pues llegaron los hermanos de José, el papá de José, Israel o Jacob, para recibir también de esos alimentos. Pues la primera mención de hambre en las Escrituras tiene que ver con juicio y sequía. Fíjense, el concepto del hambre en las Escrituras muchas veces tiene el sentido de juicio y de sequía. La primera mención está en Génesis capítulo 12, el versículo 10. Dice, en aquel tiempo un hambre terrible azotó la tierra de Canaán y obligó a Abraham a descender a Egipto, donde vivió como extranjero. Por un tiempo fue a Egipto para recibir el alimento que él necesitaba, porque no había alimentos pues en el lugar en donde él estaba morando en ese momento. De hecho, el significado más importante de hambre en las Escrituras tiene que ver con un deseo muy fuerte que no puede ser saciado sino con alimentarse, con recibir el alimento. Y muchas veces eso viene en las Escrituras como maldición. La maldición es el hecho de que el deseo no puede ser saciado. La bendición es que nos lleva a buscar el alimento, ¿no? Pero la maldición, y es el contexto de muchos versículos a través del Antiguo Testamento, es que está ese dolor dentro del estómago, ese deseo de buscar alimentos y no hay alimentos, no hay forma de saciarse. Esa es la maldición. Ahora, cuando no había cosecha en aquellos tiempos, no había alimentos. No era como el día de hoy, ¿no? Que puedes correr a la tienda y buscas algunos alimentos quizá enlatados o algunos granos secos y pues ahí compras. No,
Es más bien qué pasa cuando ya no hay alimentos en las tiendas, cuando en la central de abastos ya no hay nada, está vacío, cuando de plano no hay alimentos en ninguna parte. Eso es lo que pasaba con frecuencia en los tiempos bíblicos, en esos tiempos antiguos. Y el hambre era una cuestión de vida o muerte. Es por eso que muchas veces la gente tenía que viajar, tenía que mudarse de un lugar a otro para buscar los alimentos y mantenerse con vida. Es otra cosa que podemos notar de la Biblia. El hambre motiva a las personas a mudarse, a moverse de un lugar a otro. No puedes quedarte estático si tú tienes hambre y no hay alimento para ti en ese lugar. Tienes que moverte, tienes que buscar cómo vas a suplir esa necesidad básica física que tú tienes. Y pues eso motivaba a la gente a mudarse. Por ejemplo, Abraham, él se mudó de la tierra de Canaán a la tierra de Egipto por una época porque había hambre en la tierra. Isaac también pasó por un momento de hambre y él tenía la misma idea de irse a Egipto para buscar alimentos, solamente que el Señor le dijo que no lo hiciera. En ese tiempo Isaac sembró y cosechó abundantemente, aún en tiempo de hambre, porque Dios le bendijo. Pero él estaba a punto de mudarse también. Y Jacob, como yo les había comentado hace unos minutos, Jacob también se fue de su lugar, se mudó a la tierra de Egipto, pues con su familia, con sus hijos, porque tenían hambre. Y fue en ese tiempo que tuvieron gracia con el faraón. El faraón les permitió vivir en Gosén, ¿verdad? El área donde había mucho pasto verde para sus animales. Y pues ahí Dios sostuvo a la familia y a las 12 tribus de Israel que todavía estaban realmente por multiplicarse en ese momento, pero Dios sostuvo a los patriarcas en estos tiempos de hambre. Ahora, hambre en las Escrituras muchas veces se refiere a un deseo que no se puede saciar. Ahí está el problema. Hambre en este sentido es parte de la maldición. Fíjense lo que dice en Deuteronomio 28, después de la lista de bendiciones, luego viene la lista de las maldiciones. Y entre estas maldiciones está hambre. Dice, servirás a los enemigos que el Señor enviará contra ti, pasarás hambre y sed, andarás desnudo, carente de todo, el Señor te pondrá sobre el cuello yugo de hierro que te oprimirá severamente hasta destruirte. Parte de la maldición por desobedecer, por no seguir al Señor con todo su corazón, el hambre, la sed. Y no era que tenían hambre y que podían ir, ¿verdad?, a los tacos. No, tenían hambre y no había nada que comer. Y eso sí es un verdadero problema y una verdadera maldición. El hambre lleva a las personas a hacer cosas incluso que normalmente no harían. Quizá algunos de ustedes se acuerdan de un tiempo, pues en los años de los reyes de Israel en el Antiguo Testamento, que hubo una guerra en contra de Samaria. Llegó a ser tan fuerte el hambre, escasez dentro de la ciudad, que una mujer se comió a su propio hijo, lo cocinó y se lo comió. Cosas que una madre no haría de manera normal, pero el hambre, la desesperación y por supuesto yo creo que también el pecado y una mentalidad muy errónea la llevó a cometer estos actos tan terribles. Hambre en el Antiguo Testamento normalmente llevaba a las personas a arrepentirse y a buscar a Dios. De hecho, yo creo que Dios tenía eso en mente cuando Él declaró estas cosas, que la gente viviendo bajo maldición sufriría de hambre. ¿Por qué sufrir de hambre? Porque a veces tiene que haber algo muy fuerte que acontezca en la vida de una persona para que comience a buscar a Dios.
o a buscar a Dios nuevamente, dependiendo del caso, ¿no? Segunda de Crónicas 20, versículo 9 dice, ellos dijeron, cuando enfrentemos cualquier calamidad, ya sea guerra, plagas o hambre, podremos venir a este lugar para estar en tu presencia ante este templo donde se honra tu nombre. Podremos clamar a ti para que nos salves y tú nos oirás y nos rescatarás. Hablando acerca del templo en Jerusalén. Estaban diciendo, cuando hay plagas o cuando hay hambre o cuando hay guerra, nosotros podemos venir a tu casa, Señor. Podemos clamar a ti y tú nos salvarás. Y es una actitud que al Señor le agrada, que le busquemos a Él para que Él supla nuestras necesidades más profundas, pero también nuestras necesidades más básicas. Y el hambre, pues es una de las necesidades más profundas y básicas que el ser humano puede tener. Y cuando una persona está desesperada, ¿a quién más puede clamar? ¿A quién más puede pedir ayuda? Sino al Señor. Y a veces el Señor ocupa aún situaciones difíciles para llevarnos de regreso hacia Él. Ahora, por supuesto que es mejor no tener que pasar dificultades para buscar a Dios. Yo creo que la Biblia nos enseña que nosotros debemos de buscar a Dios en todo tiempo y aprovechar del hecho de que Él está cercano a nosotros, aún el día de hoy. Y si no has estado buscando a Dios, no esperes hasta que vengan cosas difíciles, quizá hambre o quizá plagas o quizá cosas muy difíciles, no sé, enfermedades. No esperes hasta esos momentos para comenzar a buscar a Dios. El tiempo de buscar a Dios es ahora. Pero en ocasiones, cuando la gente no le busca por su propia cuenta o de buena gana, a veces el Señor permite que sucedan cosas. No porque Él tiene un plan para enviarnos mal, de ninguna manera, pero a veces en su infinita sabiduría permite ciertas cosas para que nosotros tengamos hambre de buscarle a Él y volteemos nuestro corazón nuevamente hacia Él. Hambre nos ayuda a mantener nuestra dependencia de Dios. ¿Sabes que tú y yo debemos de vivir en dependencia a Dios? Nunca debemos de ser independientes. Es uno de los graves errores que la gente ha cometido a través de toda la historia y que la gente está cometiendo nuevamente el día de hoy. El pensamiento que dice, yo no necesito de Dios, yo no necesito de nadie, yo soy independiente. No, Dios dice, tú dependes de mí, eres dependiente. Y el hambre es una de las cosas que impulsaba a la gente a buscar a Dios y a entender que no eran independientes. En Nehemías 9:15 dice, les diste pan del cielo cuando tenían hambre y agua de la roca cuando tenían sed. Estamos hablando del pueblo de Israel en el desierto. Dependían de Dios para el alimento. En ese desierto no había alimentos naturales para comer. Ellos no podían decir, voy aquí al campo y voy a cosechar mi trigo. No tenían campos de trigo, estaban viviendo en un desierto. Dependían totalmente de Dios. Dios todos los días, en su gracia, en su misericordia, permitía o derramaba, no sé exactamente cómo era, pero el maná que apareció sobre la tierra por las mañanas y ellos solamente tenían que salir a recoger ese maná. Y dependían totalmente de Dios mientras estaban en el desierto. No había forma natural de saciar su hambre. No era, es que voy a la tienda, ¿verdad?, a comprarme esto. No había tiendas, no había cosechas, no había manera de alimentarse. Durante esos 40 años en el desierto,
comprobaron que dependían totalmente de Dios. También el salmista en el Salmo 34, el versículo 10, lo dice de esta manera: hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero a los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Dependencia de Dios. Si nosotros confiamos plenamente, dependemos totalmente de Dios, no nos va a faltar nada. Pues vamos a hablar ahora de otro asunto aquí en cuanto al hambre. Y vamos a otra pregunta. ¿Cuál es el sentido espiritual de hambre en las Escrituras? Bueno, ya comentamos que el hambre natural en las Escrituras era básicamente el resultado de la maldición, que no había alimentos para saciar esa hambre. En sí no es el hambre el problema, sino la falta de provisión para saciar el hambre, que es el problema y la maldición. Ahora vamos a ver el concepto de hambre espiritual en las Escrituras. La palabra hambre se utiliza a veces para describir un deseo por Dios, su palabra y sus caminos. Lo voy a decir otra vez. La palabra hambre se utiliza en las Escrituras con frecuencia para describir un deseo por Dios, por su palabra y por sus caminos. La palabra hambre se encuentra en Mateo 5, versículo 6. Dice: Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Aquí el hambre en este contexto es una bendición. Es la clase de hambre que nosotros necesitamos dentro de nuestras vidas. Hambre y sed, que dice aquí, de justicia, por rectitud, por las cosas correctas, por la palabra de Dios, la presencia de Dios, la justicia de Dios obrando dentro de nuestras vidas. Esa clase de hambre es la clase de hambre que Dios bendice. Es la persona que tiene esta clase de hambre recibe bendición de parte de Dios. ¿Y cuál es esa bendición? ¿El hecho de quedarse con hambre? No. El hecho de ser saciado. El hambre que se puede saciar es, recuerden, una bendición. No es una maldición. El hambre que no se puede saciar es una maldición. Esta clase de hambre de que estoy hablando no es hambre física, sino hambre espiritual. Hambre por las cosas de Dios. Hambre por su palabra. Hambre por su presencia. Yo quiero tomar una pausa para que simplemente le digamos al Señor: ¿por qué no lo haces tú también? Levantas tus manos y le dices: Señor, yo tengo hambre de ti. Yo tengo hambre de tu presencia. Tengo hambre de tu palabra. Ven y sáciame ahora, en el nombre de Jesús. Hambre y sed, entonces, van de la mano y describen un deseo por Dios, el cual es saciado en su presencia. Hambre y sed muchas veces van de la mano, ¿no? Como cuando comemos casi cualquier cosa, también tenemos sed, tomamos algo al mismo tiempo que comemos algo. Casi siempre hacemos ambas cosas juntas, ¿no? Es raro que alguien vaya, por ejemplo, a un restaurante y pida mucha comida, pero no pida nada de beber. Hacemos las dos cosas, ingerimos el alimento, bebemos el agua, o bueno, quizá en algunos casos el refresco o alguna otra bebida, ¿verdad? Al mismo tiempo. Y también en el reino de Dios es así. Nosotros tenemos hambre, pero también tenemos sed. Y Dios sacia ambas cosas al mismo tiempo. Nos dice el salmista otra vez, Salmo 42, 1-2, como el siervo anhela las corrientes de aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante
de Él. Es un deseo de buscar a Dios. Aquí en este pasaje, la descripción es de sed, ¿no? Es como el venadito que tiene sed y va a buscar dónde está el agua. Puede caminar lejos para buscar el agua porque tiene sed. Y nosotros también debemos de tener esa misma clase de actitud, de ir a donde vamos a recibir el alimento y también el agua espiritual que nos va a llenar, nos va a saciar. Ahora, el profeta Amós describe también hambre, pero el hambre espiritual. Y el contexto en Amós es muy interesante, aunque habla de hambre espiritual, habla de esta hambre en un contexto negativo. Vamos a leer lo que dice el pasaje, Amós 8, 11 hasta el 13. Ciertamente se acerca la hora, dice el Señor soberano, cuando enviaré hambre a la tierra. No será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. Si lo dejamos hasta ahí, podemos tener la idea de que pues esto es algo positivo, y estoy de acuerdo. Es positivo tener hambre y sed de la palabra del Señor. Es la clase de hambre que debemos de tener. Nada más que en el libro de Amós no se detiene el pasaje ahí, sino que sigue diciendo, la gente deambulará de mar a mar y vagará de frontera a frontera en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. En aquel día, las jóvenes hermosas y los muchachos fuertes se desmayarán sedientos por la palabra del Señor. Aquí vemos hambre espiritual, pero hay un problema. No hay manera de saciarse de esta hambre espiritual, porque por alguna razón la palabra del Señor ya no está. Están buscando la palabra de Dios, pero no encuentran nada para saciar su hambre por las palabras del Señor. Es hambre que mueve a las personas, nuevamente, como hablé de Abraham, Isaac, Jacob, como tuvieron que moverse de un lugar a otro para saciar su hambre. En este caso está hablando de hambre espiritual, gente que va de aquí para allá buscando dónde pueden alimentarse espiritualmente, pero está causando desmayos porque no encuentran lo que necesitan. Falta de fuerzas. Y en este contexto, por supuesto que hay maldición, porque aunque hay hambre espiritual, no hay manera de saciar esa hambre espiritual. Fíjense que el rey Saúl murió por este tipo de hambre. ¿Se acuerdan que él empezó, él estaba ya mal en ese tiempo y pues él quiso buscar al Señor por diferentes medios? Primero de Samuel 28:6, buscó a través de los profetas, a través del sacerdote, y Dios no le contestaba por ningún lado, no encontraba la palabra del Señor, así que terminó yendo con una medium, una persona que practicaba la brujería, para que esta persona levantara a Samuel de los muertos, según, para poder platicar con él y buscar consejo. Ahora, por supuesto, es una maldición si estás buscando a Dios y no lo puedes encontrar por ninguna parte. Y eso llevó a Saúl hasta su muerte. Y esta es la clase de hambre que hay incluso en el infierno. Es interesante pensar en hambre en el infierno. Cuando pues yo empecé a prepararme para este tema pensando en hambre, pues por supuesto nos queremos enfocarnos en hambre de Dios, pero yo me di cuenta que algo que sucede es que el infierno es el lugar en donde Dios ya no está presente. La presencia de Dios ya no está ahí. Y hay hambre, hay sed, pero no hay forma de saciar esa hambre ni esa sed, porque la palabra del Señor, la presencia del Señor, no se encuentran dentro de ese lugar. Y es por eso que es un lugar tan terrible. Ahora,
por el lado opuesto, el cielo es un lugar en donde el hambre y la sed son saciadas en su totalidad. Nos dice en Apocalipsis 7:16, nunca más tendrán hambre ni sed, nunca más les quemará el calor del sol. ¿Por qué? Porque ellos están ya en un lugar perfecto donde su hambre y su sed son saciadas en la presencia de Dios. Ahora, hambre por Dios es una bendición, por supuesto, cuando la podemos saciar. Y aquí en la tierra podemos experimentar lo mismo que experimentan en el cielo. Tener hambre y sed que son saciadas totalmente dentro de nuestro ser. El hambre espiritual nos impulsa a buscar a Dios, nos impulsa a preparar el alimento espiritual, nos deja un grato olor y un grato sabor. Disfrutamos de los alimentos espirituales juntamente con otras personas y sentimos muy satisfechos. Después de participar de un tiempo hermoso en la presencia de Dios o en la palabra de Dios, nos llena, nos satisface, como alguna reunión de la iglesia donde sales diciendo, oh, Dios estuvo en este lugar, Dios me ha tocado a mí, yo he sentido su presencia y te vas satisfecho, te vas contento. ¿Por qué? Porque tenías hambre, recibiste el alimento espiritual y ahora ya estás satisfecho. Disfrutar de Dios y su palabra, pues nos lleva otra vez a tener el mismo antojo. Es como la comida, ¿no? Que a veces hemos comido algo muy rico y ya quizá pasan 2 o 3 días. Qué rico estuvo lo que comimos el otro día. Vamos a comer eso otra vez, ¿no? Y lo mismo pasa en cuanto a la presencia de Dios. Empezamos a disfrutar de Él. Comenzamos a saborear su presencia, su palabra. Terminamos satisfechos, pero al rato otra vez decimos, oh, qué hermosa experiencia. Yo quiero tener otra experiencia así con el Señor. Y le buscamos nuevamente. Y ese patrón se repite. Ahora también yo encontré algo interesante, que hay una conexión entre hambre y revelación en las Escrituras. Hambre muchas veces lleva a las personas a recibir revelación de parte de Dios. Puede ser hambre física o puede ser hambre espiritual, pero esa hambre generalmente te lleva, si estás en Dios, te lleva a recibir revelación fresca de parte de Dios. Vamos a comenzar aquí hablando sobre Pedro. Pedro, cuando él tuvo una visión y Dios lo usó para llevar el evangelio a los gentiles, todo empezó cuando Simón Pedro tenía hambre. Vamos a leer una partecita de la historia de Hechos capítulo 10, el versículo 9. Dice, al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre. Fíjense en esa palabra, tuvo hambre. Pero mientras preparaban la comida, cayó en un estado de éxtasis. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz que le dijo, levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. Y Dios le estaba dando revelación acerca de cómo pues aunque la tradición decía que los judíos no podían estar con los gentiles, que Dios estaba cambiando las cosas. Él estaba cerrando esa brecha, estaba creando un solo pueblo de ambos y estaba abriendo el evangelio, las buenas nuevas, también a los gentiles. Hambre física puede ser saciada, es una bendición. Aquí vemos que le estaban preparando a Pedro los alimentos. Y él con hambre todavía ve esta visión de la sábana con los animales. Pero hay resolución aquí porque tiene hambre, pero el hambre es saciada. Tenía momentáneamente
incomodidad en su carne, tenía hambre física. Pero eso también le llevó a tener incomodidad de espíritu, de ver esta sábana con todos estos animales y reptiles de los cuales Pedro jamás había probado, jamás había comido. Y una voz que le dice, mata y come, Pedro. Si Pedro decía, no, pues eso va en contra de todo lo que yo he recibido de enseñanza, en contra de mis creencias, ¿cómo voy a creer que puedo matar y comer estos animales? Había incomodidad dentro de su espíritu en ese momento, pero ambas incomodidades serían saciadas en breve. Y pues había un hombre que se llamaba Cornelio, que por su hambre de Dios fue impulsado a mandar hasta esta ciudad donde estaba Pedro. Estaba a casi 60 kilómetros de distancia de donde vivía Cornelio hasta donde estaba Pedro, pero tenía hambre espiritual y él tuvo una visión en la cual Dios le dijo que mandara por Pedro, que estaba en tal ciudad, Cesarea, creo que, no, más bien, él estaba en Cesarea, creo que Pedro estaba lejos de ahí, unos 60 kilómetros desde ahí, y él manda a sus siervos todos estos kilómetros caminando para buscar a Pedro. ¿Por qué? Porque tenía hambre. Y Pedro también, por cuanto él tenía hambre, él recibió revelación que él podía ir con estos gentiles para predicarles la palabra del Señor, para hablarles de Jesucristo. Entonces el hambre mueve a las personas. La mujer de Fenicia, esta fue una mujer en el ministerio de Jesús que se le acercó, era gentil, no era del pueblo judío, y ella pide a Jesús misericordia por su hija que era poseída por un demonio. Jesús le contestó de una forma dura, le dijo que no era correcto dar los alimentos de los hijos a los perros, y aún así ella persistió. Y le dijo, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y con esa palabra Jesús notó su fe y sanó a su hija. Yo veo aquí hambre, el concepto de hambre, porque la mujer tenía hambre espiritual, buscando una solución para su hija. Y Jesús también habla acerca del pan. El pan es lo que sacia el hambre. Jesús había venido como el pan de vida primeramente a los judíos. Pero ella como gentil dice, sí Señor, yo entiendo, primero los judíos, pero aún los perros pueden comer de las migajas que caen al suelo. Y ella agarró literalmente, ¿no?, en el espíritu de esas migajas y dijo, yo necesito un milagro para mi hija. Esa hambre la llevó a ella a buscar a Jesús, a recibir el milagro para su hija y a regresar a encontrar a su hija muy bien, muy sana nuevamente. Hambre y maná en las Escrituras. Vemos que el hambre en ocasiones evoca la respuesta de Dios de formas extrañas, formas que nosotros no entendemos. En el desierto, Dios proveyó alimento para Israel y el pueblo de Israel llamó ese alimento maná, que significa, ¿qué es esto? Dios, fíjense, Dios estaba dando una respuesta para su hambre. Y el pueblo dice, ¿qué es esto? Fue algo extraño, algo que jamás habían visto, algo que no se ha visto nuevamente hasta el día de hoy. Dios a veces se mueve de formas extrañas cuando su pueblo tiene hambre. ¿Tú tienes hambre el día de hoy? Si tienes hambre y buscas a Dios, no te sorprendas si es que el Señor responde con algo muy diferente de lo que tú esperas. Y tú puedes terminar diciendo, ¿qué es esto? Ha sucedido en los grandes avivamientos. En los grandes avivamientos ha habido gente con hambre por la presencia de Dios. Y Dios derrama de su espíritu. Así como en el día de Pentecostés, la gente se juntó alrededor de Pedro diciendo,
¿Qué es esto? No entendemos. Pues también sucede el día de hoy cuando tenemos hambre por Dios. Dios derrama de su presencia. Pasan cosas extrañas, raras, cosas que no esperamos ver dentro de nuestras vidas, ni mucho menos dentro de la iglesia. Y podemos terminar preguntando como los israelitas, ¿qué es esto? Pues es la respuesta de Dios para nuestra hambre, para saciar nuestra hambre de Él. Jesús tuvo mucha hambre después de ser tentado por el diablo en el desierto. Y pues fueron 40 días, 40 noches. Voy a leer de Lucas 4, 1 y 2. Dice, entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo. Y luego dice, y comenzó a tener mucha hambre. Nuevamente vemos el concepto de hambre, en este caso hambre física. ¿Y qué pasó después de que Él venció a Satanás en todas las tentaciones? ¿Cómo termina este pasaje? Bueno, lo que sigue es impresionante. Nos dice en Lucas 4, 14 y 15. Entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. Jesús regresó del desierto con por lo menos dos cosas. Número uno, el poder del Espíritu Santo. Hambre le llevó a tener el poder del Espíritu Santo. Segundo, revelación fresca. Enseñaba en las sinagogas con frecuencia, nos dice ahí. Y en los próximos versículos, ahí mismo en Lucas capítulo 4, viene esa profecía tan famosa de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Y luego sigue todo el pasaje, ¿no? Todo viene por resultado de ese tiempo que Jesús tuvo de hambre en el desierto, ser tentado por el enemigo, haber vencido al enemigo y luego regresa en el poder del Espíritu. Nuevamente vemos la relación entre hambre, revelación y poder. ¿Queremos ver la revelación y el poder de Dios en medio de nosotros? Si queremos ver eso, más vale que comencemos a cultivar nuestra hambre por Dios, hambre por su presencia. Eso puede venir a través de tiempos de oración, tiempos de ayuno, tiempos de búsqueda, tiempos de leer la palabra, tiempos de adoración, tiempos en los cuales simplemente estamos absorbiendo como si fuéramos esponjas la presencia de Dios. Y todo eso trae a nuestras vidas hambre que es saciada, que luego nos lleva a recibir mayor revelación y mayor poder de parte de Dios. Yo quiero ver tiempos de avivamiento. Yo creo que estamos a unos pasos de ver cosas gloriosas de parte de Dios, pero en gran parte depende mucho de nuestra postura. ¿Tenemos hambre? No hambre que es una maldición que no se puede saciar, sino hambre por Dios, la cual sí se puede saciar, porque Jesucristo murió en una cruz por nosotros para quitar toda barrera entre nosotros y Dios, para perdonar nuestros pecados, si tan solo nos arrepentimos delante de Él. Y luego entramos en comunión con el Señor y Él sacia en esos momentos nuestra hambre de Él. Cuando recibimos ese deseo saciado, lo voy a decir en esas palabras, entonces hay mayor revelación y hay mayores niveles del poder de Dios en nuestras vidas. Lo vemos en el libro de los Hechos.
Lo hemos visto a través de la historia de los grandes avivamientos. Y creo también que nosotros lo vamos a ver nuevamente en estos días. Pues en conclusión, ¿tienes hambre espiritual? Hambre que puede ser saciada. Es una gran bendición. Es la clase de hambre que nos lleva a regresar con Jesús. Vez tras vez tras vez. Juan 6:35. Jesús les respondió: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Es hambre que nos lleva hacia Jesús. Y cuando estamos en Él, estamos satisfechos. Pero nos dan ganas de más y más y más de Él. Nos hacemos nos hacemos adictos a Jesús, a la presencia de Jesús, al Espíritu Santo, a la palabra de Dios. Esta clase de hambre que nos hace falta. Hambre que nos lleva de regreso a Jesús una y otra vez para ser saciados por Él. Yo quiero terminar orando. Padre, yo levanto a las personas que están reunidas el día de hoy alrededor del nombre de Jesús. Y quiero pedirte que tú nos des la bendición de tener hambre y sed de justicia. La bendición de tener hambre por la palabra de Dios, por la presencia de Dios. Hambre que puede ser saciada porque tú estás cercano a nosotros hoy. Señor, danos esa clase de hambre, pero también danos de tu presencia, danos de tu palabra y sácianos en tu presencia hoy. Dile al Señor: Señor, yo tengo hambre de ti, yo tengo sed de ti. Te pido que vengas con tu presencia en estos momentos para saciarme, para llenarme y para hacerme dependiente totalmente de ti, adicto a ti. Dile: Jesús, yo quiero ser un adicto a la presencia y la palabra de Dios. Una dependencia, necesito esa dependencia de ti, Señor, porque solo tú puedes saciar nuestra hambre y nuestra sed en tu presencia. Gracias, Señor. Gracias por derramar de tu presencia y de tu espíritu sobre mi vida hoy, en el nombre de Jesús. Y todos dicen: amén. Amén. Pues muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Dios te bendiga y estamos en contacto. Muchas gracias. Qué linda palabra Dios nos acaba de dar, y estoy segura que tocó a todos y cada uno de los corazones que están viendo esto. Muchísimas gracias por ver nuestra reunión de esta semana. Espero que les vaya muy bien en los próximos días y nos vemos aquí en la próxima reunión. Cautivado por la fuerza de tu amor, derretido por la fuerza de tu calor, fui vencido por la fuerza de tu sombra sobre mí. Seducido fui por la fuerza de tus ojos, por la fuerza de tu mirada, Jesús. Voz me es dulce, Jesús, tu
bandera sobre mí es amor. En tu sombra me sentaré, dulce es el fruto de tu amor, mi amado Jesús. Cautivado por la fuerza de tu amor, derretido por la fuerza de tu calor, fui vencido por la fuerza de tu sombra sobre mí. Seducido fui por la fuerza de tus ojos, por la fuerza de tu mirada. Cautivado por la fuerza de tu amor, derretido por la fuerza de tu calor, fui vencido por la fuerza de tu sombra sobre mí. Seducido fui por la fuerza de tus ojos, por la fuerza de tu mirada. Otra vez cautivado. Cautivado por la fuerza de tu amor, derretido por la fuerza de tu calor, fui vencido por la fuerza de tu sombra sobre mí. Seducido fui por la fuerza de tus ojos, por la fuerza de tu mirada, por la fuerza de tus ojos, por la fuerza de tu mirada, Jesús.